Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey y nos da mucho gusto estar con ustedes hoy que estamos viendo esta serie de El Llamado. Y este día vamos a ver... Oyendo la voz de Dios. Vamos a oír la voz de Dios. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios en estos tiempos? Así es. Y vamos a estar hablando de la palabra, lo que dice la palabra, y también de cómo ahora el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no lees esta escritura, Adriana? En Hebreos 1:1 dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí podemos ver que antes a los padres de la fe, a todo el Antiguo Testamento, Dios hablaba por los profetas. Dios hablaba al profeta y luego el profeta le hablaba al pueblo y oían la voz de Dios. Pero dice que ahora en estos tiempos y en estos postreros tiempos, Él está hablando por el Hijo. Y el Hijo es Jesucristo. Y el Hijo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, entre más sabemos de la palabra, entre más conocemos la palabra, más conocemos a Dios, más conocemos sus mandamientos, más conocemos lo que Él le agrada, lo que no le agrada. Entonces la voz de Dios sale de la palabra. La palabra logo y la palabra rema. Entonces la palabra de Dios nos habla poderosamente porque Él es la palabra hecha carne. Vamos a ver 5 cosas o 5 formas en que podemos decir que esto nos da cierta seguridad en cuanto a saber que estamos oyendo la palabra de Dios. Hay que recordar que no tenemos el oído afinado siempre desde el momento en que nacemos de nuevo. Dios nos habla de muchas maneras, como acaba de leer ahorita Adriana la escritura. Pero sí tenemos que aprender a ir afinando el oído. Un bebé recién nacido no sabe de dónde viene la voz y no entiende muchas cosas. Así pasa en el nuevo nacimiento en Cristo. Pero en el proceso, en la medida que vamos creciendo, vamos afinando ese oído y vamos reconociendo que es la voz de Dios. Entonces, si oímos la voz a través de la palabra, nosotros podemos estar leyendo la Biblia y ahí va a ser la palabra logos, las que nos da el conocimiento, la sabiduría. Estamos conociendo a Dios, el carácter de Dios. Pero cuando Dios nos habla también es algo más específico. Es cuando salta una palabra a tu corazón y esta es la palabra rema, cuando se hace rema en tu vida, cuando es una voz que te habla, que te hace clic en tu espíritu, es un sentir, hay una percepción interior, algo que pasa en ti pero que te activa, te motiva, te hace... obedecer, te hace hacer algo con esa palabra, la palabra rema. Te puede inquietar esa palabra rema, porque muchos leemos los mismos versículos, pero cuando hay una escritura específica que Dios quiere hablarte a ti en lo personal, brota esa palabra, ya no es tinta y papel, ahora es una palabra que habla directamente Dios de su espíritu al espíritu tuyo. Y entonces empiezas a afinar el oído. Ahora, muchas veces le pedimos al Señor, Señor, háblame, quiero saber qué hacer en esta situación, en este momento. Y tenemos que afinar el oído a Dios, pero siempre que le pidamos estar oyendo su voz, ya sabemos de antemano que si oímos su voz es que le vamos a obedecer. Dios tiene que saber que al pedirle a Él que nos hable, va incluida una obediencia. Entonces yo estaba viendo la palabra obediencia que tiene un significado en griego que es akouo, que quiere decir oír para obedecer. Así es. No nada más obedecer. No nada más oír. Hay que oír algo, una instrucción de Dios, ¿verdad? Para obedecer. Y la otra palabra es escuchar para hacer. Entonces la obediencia va relacionada con el escuchar. No nada más escucho y no nada más obedezco. Es que escucho, obedezco, haciendo lo que Dios me está hablando. Así es. En los tiempos de Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 3, Samuel vivía ahí en el templo y dice que la palabra de Dios escaseaba. En el versículo 1 dice que escaseaba la palabra de Dios. Y si escaseaba, entonces no había un oído afín para escuchar la voz de Dios. Para el versículo 7
dice algo muy interesante en la 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Así es que el oído espiritual de Samuel no estaba destapado, estaba totalmente bloqueado, faltaba la revelación, la rema de la palabra, lo que dijo ahorita Adriana. Pero ya cuando llegó el momento donde empezaba él ya a escuchar, Dios le habló 3 veces. Y en la primera no le entendía, la segunda no sabía que era él, hasta la tercera finalmente ya tenía bien definido el oído. Y finalmente Samuel se convirtió en profeta de Dios, porque los profetas oyen muy bien la voz de Dios. Y luego hablan al pueblo, ¿verdad? Así es. Entonces, siempre lo que Dios te habla en su palabra, lo que Dios te contesta cuando tú le pides algo, nunca se va a contradecir con lo que dice la Biblia. Así es. Se va a alinear perfectamente. Si no se alinea con la Biblia, dice algo fuera de la Biblia, entonces no es Dios el que te está hablando. Tiene que ser coherente con la palabra del Señor. Así es. Entonces, la palabra es importante, conocerla, obedecerla, y haz de cuenta que cuando la estamos leyendo, estamos oyendo la voz de Dios. Y haciendo lo que la voz de Dios nos está diciendo a través de la palabra. Unas advertencias nada más. Tenemos que tener mucho cuidado de no sacar un versículo fuera de contexto y nada más guiarnos por ese versículo que no tiene armonía con el resto de la Biblia. Porque a veces hay escrituras que personas toman y dicen, ya me dijo Dios aquí. Pero el resto del contexto no está ahí del todo correcto. Muchas personas han hasta hecho herejías porque piensan de que esa escritura es para todo y no va en armonía. Entonces necesitamos un conocimiento pleno de la escritura para detectar que si esa palabra rema está en armonía con la escritura, ciertamente es palabra de Dios que te está diciendo algo a ti en lo particular. Y ahora, pues, ¿cuál es nuestra experiencia? Que a través de la lectura de la palabra, sí, nosotros escuchamos la voz de Dios para que nos dirigiera a todos los llamados que hemos estado pasando en nuestra vida. Sí. Ha sido la voz de Dios, y la voz de Dios está combinada con el Espíritu Santo. Sí. Entonces el Espíritu Santo ha estado ahí presente para la guianza, para que sientas una paz, para que sientas una seguridad de lo que Él está diciendo. Eso lo podemos corroborar con la palabra y corroborar con otras cosas que vamos a estar ahorita comentando. Pero en este primer punto, que es muy importante, nuestra plataforma es la palabra. Salmo 119, versículo 105, me dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, esa lámpara es la que te ilumina para que tú sigas avanzando, como dijo ahorita Adriana, en cuanto a escuchar, obedecer y hacer. Esas 3 cosas van de la mano: escuchar, sí, obedecer y hacer. Ahora, cuando nosotros conocimos al Señor, nuestra experiencia es que pensábamos diferente en algunas cosas, a cómo educar a los hijos, etcétera. Pero nosotros dijimos, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, lo que diga la palabra. Así es. Porque la palabra es la que nos habló de cómo educar a los hijos. La palabra de Dios fue la que nos habló cómo ser en nuestro matrimonio, cómo tratarnos como esposos, cómo resolver situaciones difíciles, cómo hacer los negocios en el orden de Dios. Cómo decidir decisiones para movernos de un lugar a otro. De un lugar a otro. Entonces siempre nuestra base para movernos ha sido la palabra y obedecer la palabra. Y al escuchar la palabra de Dios para poder tener bien definido algo que es muy importante, la palabra en sí es una brújula, te orienta, te da dirección. Por eso es importante meditar en ella y hacer lo que ella te dice para que te vaya bien. Así lo dice en Josué capítulo 1. Entonces, la palabra es el punto de partida para que tú puedas tener discernimiento porque hay muchas voces. Entonces, muchas voces van a andar por ahí diciéndote cosas. El diablo también trabaja y él te dice cosas. Es otra voz. O te mete ideas. O tu propia carne dice cosas. O te sugestionas y dices que pues Dios me dijo y Dios nunca te dijo nada. Porque no tuvo armonía con la escritura. Aquí es donde tenemos que afinar. Si tienes la palabra abundante, todo lo que entra va a pasar por el filtro de la palabra. Y la palabra te va a ayudar a tomar una decisión correcta y saber que es la voz de Dios. Así es. Entonces eso es muy importante. Otra manera en cómo nos puede hablar Dios
es a través de la oración, del ayuno, de la oración en el Espíritu. Entonces nosotros en esta intimidad con Dios, en estos devocionales, en esta lectura de la palabra, pero en esta oración donde hablamos con Él y también dejamos que Él nos hable, ¿verdad? Porque como dijimos, no es un monólogo, es que tenemos que estar a veces en descanso para que Él también nos habla. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que a mí Dios me ha hablado mucho a través de la palabra de Dios, al estar en oración y leyendo la palabra. Fue como yo confirmé mi llamado, porque yo no quería ir a Japón, por ejemplo, en ese llamado. Entonces, al estar en la palabra, al estar en oración y pidiéndole a Dios que me hablara, entonces en esa oración, en ese devocional, en esa comunión con Dios, en ese dejarlo hablar, entonces me habló y me mandó a un salmo donde me confirmó mi llamado, donde me dio una visión, pero yo tenía que estar en esa oración con Él. Y cuando combinamos la oración con el ayuno, también hay más sensibilidad. Sí, el ayuno y la oración es parte de la vida del creyente y es parte de la comunión con Dios a través de la oración. No es un monólogo, como dijo Adriana, es un diálogo. Muchas veces, después de orar y platicar con Dios, nos quedamos callados y esperamos en un tiempo de silencio para ver qué es lo que el Espíritu viene a poner en tu corazón, una impresión en tu corazón. Aquí tenemos que aprender de que la oración también hay formas, no es nomás la oración en el entendimiento, también hay la oración en el Espíritu. Sí, como dice Primera de Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjate, cuando nosotros tenemos esa oración en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y nos comunicamos a través del Espíritu con Él. Entonces dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así es. Entonces, todo esto que estamos hablando se mueve en lo sobrenatural, en que tú creas en el Espíritu Santo, que tú creas en que la vida no es nada más así lo que vemos, es más allá de lo que vemos, más allá de lo que oímos. Estamos moviéndonos en el Espíritu para poder oír la voz de Dios, ¿verdad? Esta oración es bien importante para todos nosotros, entender que en la oración también Dios te está mandando una señal, te está hablando. Tal vez no te habla en el momento en que estés orando, a lo mejor sí. Muchos que estamos orando y ayunando, a veces ahí vemos visiones o un sentir, o abrimos la escritura y sale el rema que decíamos hace rato en el primer punto. Pero lo que es la oración es aquello que prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo baje y Él explique a tu corazón lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere decirte algo. A veces queremos que nos diga algo y esa es una muy buena forma de rendirnos y decir, Señor, dime tú qué quieres que yo haga. No estarle poniendo a Él las cosas, sino esperar que Él te diga a ti qué quieres tú, Señor, que yo haga, como lo hizo Saulo de Tarso. Este tiempo de oración varía en formas, puede ser en el entendimiento, puede ser durante la alabanza, puede ser en lenguas y también puede ser en un tiempo de silencio, meditando en las Escrituras, que es una forma de oración también. Entonces, el ayuno prepara la atmósfera también. En ayuno y oración, tú ves el caso de Daniel, ayunó 21 días. Y esos 21 días, los cielos se abrieron, bajó un ángel y se reveló a su vida. Entonces, vemos de que también estas formas nos facilitan afinar el oído para oír mejor aquella voz. Esto es muy importante para aprender a oír la voz de Dios. Por eso a veces cuando nos vienen, por ejemplo, los jóvenes a decir, es que no sé si me deba de casar con él o no sé qué carrera estudiar, no sé si agarrar esta beca o quedarme acá, no sé si poner este negocio o no. El mejor consejo es, ¿sabes qué? Ponte a orar, dile a Dios que te hable. El Señor dice, el que le falte sabiduría, que me la pida, porque yo se la puedo dar. Entonces este es un versículo que está vivo, que tú le pides al Señor que te hable, que te muestre en el Espíritu lo que tú debes de hacer, y nos queda ir a la oración, nos queda a veces cuando no sabemos ni cómo pedir ni cómo orar,
oramos en el Espíritu, oramos en lenguas para que el Señor nos ayude a discernir lo que nosotros queremos, y al sentir esa paz es que eso es oír la voz de Dios. Sí. El coger la dirección correcta de saber con quién me voy a casar, de saber qué carrera voy a estudiar, de saber si me voy a esta nación al llamado o me quedo aquí, si dejo mi trabajo para servir al Señor. Cada quien tiene un llamado diferente, pero todos tenemos que orar para saber exactamente, tener la guianza del Espíritu Santo que nos da la voz de Dios. Así es. Déjame decir algo con respecto a este tiempo de oración y ayuno. Durante los tiempos de oración y ayuno, cuando nosotros, por ejemplo, decisiones que tomamos para irnos a Japón, invertimos tiempo de oración y ayuno. A veces ayunábamos 2 o 3 días con respecto a esto y preguntarle al Señor, guíanos tú, Señor, guíanos tú. Nos poníamos en un plan porque íbamos a un terreno desconocido. Y mucho como es desconocido, pues ahora sí te vas a tomar de la mano de papá. Necesitas que te lleve de la mano a lo que sigue. Pero nos dábamos cuenta que si orábamos y ayunábamos, cuando íbamos acercándonos a tomar las decisiones, sucedían las cosas de tal manera que se acomodaba todo, y entonces nos dábamos cuenta que íbamos en la dirección correcta. Así es que la Biblia, la palabra es tu brújula, pero la oración y el ayuno también es un monitor que te está dando dirección y está afinando tu oído. Es muy importante eso. Pero lo que nosotros entendemos es que todas estas cosas deben de coincidir. Todas. Lo que es la palabra, lo que es sentir la paz, lo que es la oración, lo que Dios te habla en la oración, en el ayuno, lo que es el siguiente punto, que es a través de una palabra profética, a través de los profetas, sí. También Dios nos habla. A veces viene una persona, te da una palabra que ni siquiera sabe nada de tu vida y acierta en lo que te está diciendo y dices, ay, Dios me está hablando. Porque cuando nosotros hemos recibido llamados diferentes, han venido palabras proféticas que nos hablan directamente, confirmando con diferentes cosas que Dios nos ha hablado en la oración, que cuando leemos la palabra nos confirma, luego viene esta palabra profética. Entonces, ¿sabes qué? Hemos estado seguros que cuando hay una palabra profética que viene de Dios, esa palabra profética nos ha mantenido en el campo misionero, nos ha mantenido en el llamado de amistad, en el llamado de Puebla. Entonces, esa palabra profética, cuando hemos querido salirnos de ese llamado, nos acordamos, acuérdate que Dios nos habló a través de esta palabra, acuérdate que leímos esta palabra que Dios nos las dio. Entonces, de ahí agarras tu fuerza para confirmar que estás en lo correcto. Ahora, yo quiero hablar de 2 ejemplos que pasaron y son muy importantes. Por ejemplo, el ejemplo de Pablo en Hechos 20. Vinieron varios profetas a decirle, ¿sabes qué? Al que el dueño de este cinturón le va a ir muy mal y no vayas a Jerusalén. Y otros profetas les decían lo mismo. Y Pablo los escuchaba, pero aquí quiero dar una nota de precaución con los profetas y las profecías. No siempre son como uno cree y no te guíes nada más por eso. Quiero ser muy claro en eso. No te guíes nada más por eso. Hay una escritura en 2 Crónicas 20:20, dice, creed a Jehová y creed a sus profetas. Es verdad, pero si tú nomás usas ese versículo, puedes equivocarte en este sentido. El profeta te va a dar confirmación de la palabra y tu participación de oración y ayuno. Así es que no es nada más lo que dijo el profeta. Así es. Eso es bien importante. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Y yo le puse al Señor, fui a recoger un hombre en el aeropuerto, el hermano Andrés, lo recogí, lo llevaba a la iglesia y yo tenía el llamado para Japón. Yo lo acababa de conocer, no sabía ni quién era, pero me habían dicho que era profeta. Y entonces en mi corazón yo me dije, Señor, lo pensé adentro, no lo dije en voz alta. Dije, Señor, si este es profeta, que me hable de Japón y entonces sí te creo que voy a irme a Japón. Íbamos yo manejando el carro, lo iba llevando al hotel. Y de repente volteó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es increíble cómo la gente, a veces está Dios hablando y no le hacen caso. Dice, ¿sabes tú lo que pasó a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial? Cuando perdieron, los americanos, MacArthur mandó pedir 10,000 misioneros y nadie quiso ir, no obedecieron.
hubieran obedecido y tal vez esa nación hubiera cambiado. Y siguió como si nada. Y cuando él dijo eso, yo dije, ¡uy! Me está hablando el Espíritu Santo. Entonces, sí, fue muy acertada la palabra de ciencia profética, de sabiduría, de fe. Mi corazón se llenó, se incendió mi corazón, porque dije, pues esto no es casualidad, este hombre ni me conoce y está hablando de algo y yo estoy luchando con que ir o no ir. De Japón, me hubiera hablado de otro país, bueno, pero me habló de Japón. Y entonces, para mí fue una de las varias profecías. Confirmaciones. Sí, no me quedé con esa nada más. Entonces yo quiero ser muy cauteloso con esto de los profetas. Los amo mucho. Yo creo que de vez en cuando Adriana es profetiza y yo también, pero tendremos que ir con cautela. Y todo tiene que ir embonando. Lo que estamos hablando ahorita, estas 5 cositas que les estamos recomendando para oír bien la voz de Dios, combinadas con la palabra, combinadas con la oración y el ayuno, y luego combinadas con la voz profética, nos van dando cada vez más márgenes de precisión. Ahora, pues ya que estamos hablando de profetas, yo también quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces vienen comentarios de personas que dicen, es que un profeta me dijo esto y esto y esto, pero hay un lineamiento para que un profeta esté en el orden de Dios, de que yo pueda ponerle atención. Una es de que te esté hablando la palabra de Dios, que no se salga de lo que dice la palabra, que no se salga de lo que es el carácter de Dios, que te esté diciendo cosas que no son. La otra es que tenga un testimonio de honradez, de familia, cristiano, de que sea en Cristo. Y otra cosa es de que esté bajo autoridad, porque el profeta no anda descabezado, él pertenece al cuerpo y tiene una autoridad y rinde cuentas. Entonces, tú tienes que ver de dónde viene ese profeta, en qué testimonio está ese profeta, bajo qué autoridad está ese profeta, porque pues no podemos ahorita, hay mucha ignorancia, falta de enseñanza sobre lo que es la profecía y el profeta. Entonces, pues vamos entendiendo poco a poco que necesitamos al profeta, la palabra profética, pero todo en el orden, ¿verdad? Así de Dios. Es. En Hechos 13, versículos 1 y 2, la iglesia tenía profetas y maestros. Así lo dice Hechos 13, 1. Había profetas y maestros. Y hubo un momento en el versículo 2 donde el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Bueno, ahí te das cuenta que el ambiente espiritual de la iglesia de Antioquía era suficientemente madura porque tenía profetas y maestros. Los maestros son los que conocen la palabra y los profetas son los sensibles al espíritu. Entonces están combinados y cuando ya Saulo y Bernabé están listos para algo, el espíritu habló. No habló una voz por ahí afuera que dijo sepárenmelos. No fue así. Fue a través de los que estaban reunidos ahí, de los líderes que estaban ahí, los profetas y maestros. El Espíritu habló y confirmó algo de lo que les he llamado. Ya les estaba llamando. Ellos tenían algo en su corazón y los profetas confirmaron lo que Bernabé y Saulo estaban ya sintiendo. Sus tiempos devocionales en la palabra, sus tiempos devocionales de ayuno y oración. Y ahora vino el profeta y les dijo, el Espíritu dice, ustedes son apartados para la visión y la misión que Dios tiene para ustedes. Esta combinación, este engranaje es vital para ir afinando ese oído de Dios. Gracias a eso salieron Saulo y Bernabé y fueron de gran bendición en su viaje misionero número 1. ¿Sí? Así es. Entonces, pues qué bueno tener los 5 ministerios funcionando en la iglesia ahorita, en la iglesia universal. Y dentro de ella están los pastores, los profetas, los apóstoles, sí, los maestros y los evangelistas. Entonces necesitamos levantar esos ministerios. Sí. Otra cosa por las que Dios también nos puede hablar y podemos oír la voz de Dios es que a través de nuestras autoridades espirituales, nuestros padres, nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros consejeros que son conocedores de la palabra, que tienen testimonio y que te van a guiar en la palabra, a través de ellos Dios te puede hablar. Porque nosotros necesitamos ir con las personas correctas cuando pedimos una ayuda. Sí. Necesitamos ir con personas que se mueven en el espíritu, con personas que conocen la palabra, con personas que no andan en el mundo, que no te van a decir cosas que están en su propio corazón. Entonces,
a nosotros nos tocó muchas veces que en diferentes llamados, cuando hemos escuchado la palabra de Dios de algunos pastores que nos congregábamos, etcétera, ahí Dios nos hablaba tremendamente, sí, y decíamos, oye, ¿qué acaso Él conoce nuestra vida? Sí, porque nos está hablando directamente de lo que le estamos preguntando a Dios. Sí. Entonces nuestros pastores, Dios los usa con una unción que viene del cielo, que con una sabiduría para ese mensaje que le está dando a las ovejas, que le está hablando al corazón a muchas de ellas, está solucionando las preguntas de muchas de las ovejas, les está dando dirección en la predicación, en la palabra, en el día del Señor. Se mueve el Espíritu Santo, sí, y empieza a hablar a las personas, empieza a sanar a las personas. Sí, para mí fue muy importante ese momento en que yo le externé a Adriana lo que sentía. Yo había visto una visión de una japonesa que lloraba y me hablaba en japonés, y yo le entendía porque yo había vivido un año en Japón y entendía algo japonés. Y fui y se lo comenté a mi pastor y le dijo, oye, mira, fíjate que pasó esto y lo otro. Y yo andaba en mis novedades, yo acababa de tener apenas, llevaba 2 años en el Señor. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues ora, ponte a orar. La oración, ¿verdad? Sí, y sigo orando y a ver qué pasa. Y entonces, pues yo empecé a orar y a los 3-4 meses sucedieron cosas y volví a hablar con él. Y me dijo, ¿sabes qué? Todavía no. Y así me tuvo 5 años. 5 años. Así es que no siempre es sí a la primera, vámonos ya. No, y yo me tenía que someter en amor a la autoridad que Dios había puesto conmigo. Y eran tan evidentes las cosas que me decía, y él las oía y me decía, sigue orando. Y me mantenía a raya. Y parte de lo que él estaba haciendo conmigo, Dios, era esperar y aprender la obediencia a mis autoridades. Porque muchos dicen, no, pues tú no me entiendes, yo ya me voy. Y se van, y se van porque ellos descartan la aportación de la autoridad que Dios puso en la tierra. No descartes esa autoridad. Escúchala, atiéndela y espera en el Señor. Esa es una, pero tienes que coincidir con tu tiempo devocional en la palabra, con tu oración y con la voz profética. A veces hay pastores que por más claro que sean las cosas, el pastor no te quiere soltar. Y entonces se va a oponer. Y si él se pone en ese plan, pues no te preocupes. Dios puede hablarle y decirle, con permiso, no me estorbes el proyecto que yo tengo. Entonces tenemos que entender que obediencia a las autoridades, acudir a ellos para consejo, es muy importante para afinar el oído. Hay que preguntarles. Yo me acuerdo que iba con el hermano Wayne y le decía, hermano, para irme a Japón, yo siento esto, ¿cómo lo ve? Y el hermano me daba palabra, lo escuchaba y la sumaba. No era la última palabra, era solamente la suma que me orientaba. A la hora de regresar de Japón a México, volví a hablar con él antes de tomar la decisión y lo mismo. Me dijo, mira, es así, es así. Y entonces yo fui ensamblando todas estas cositas hasta que me daban una precisión de puntería. Y gracias a este tipo de consejo y de asesoramiento espiritual de los que oyen mejor la voz de Dios, facilitó. Y de hecho hay una escritura que es muy importante en Hebreos 13:17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces nosotros también tenemos nuestros pastores. En cada llamado nuestros pastores estuvieron de acuerdo, nos dieron un sí, un amén, sintieron la paz y todo eso fue confirmando cada llamado, ¿verdad? Sí. A veces batallan en algunos momentos dados, porque tenemos que ser francos. El amor que nos tienen nuestros pastores, por ejemplo, para soltarnos a venirnos a Monterrey, no fue fácil. Ellos nos querían en Puebla. Y sin embargo, el hecho que sucedieron las cosas orando, al final de cuentas llegó un amén donde coincidimos y fue una bendición. Y nos da tanto gusto que Dios nos fue enseñando cómo trabajar en equipo. Porque este es el reino de Dios, no es el show de una sola persona. Este es un equipo maravillosamente ensamblado por Dios. Sí, el quinto punto, Adriana. El quinto punto, aquí como Dios nos puede hablar, es a través de lo sobrenatural. Por ejemplo, sueños,
visiones, diosidencias que suceden para confirmarte que es la voz de Dios. Y estas son las confirmaciones, ¿verdad? Sí. Pero todo esto es en un ambiente sobrenatural que no puede ser nada más porque estás leyendo, porque pues la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces tenemos que andar caminando en el espíritu. Así es. A mí me gusta mucho una escritura que está en Apocalipsis 1, que habla de lo que vio Yo te la leo. Juan. Apocalipsis 1, sí. 10 creo. Dice aquí que está aquí Juan, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, esta voz estaba hablándole ahí al profeta Juan. Lo que más me impacta a mí cuando yo leí esta escritura es que dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y ese estar en el Espíritu es que estás en la meditación de la palabra, en la oración, teniendo tu rato con Dios, que ya estás metido en el Espíritu, listo para oír, listo para recibir, listo para obedecer. Entonces, estando en el Espíritu fue cuando Él tiene la visión, oye la voz. Sí. Entonces nosotros tenemos que andar en el Espíritu, sí, para oír la voz, porque en la carne vamos a oír otras voces, sí, pero en el Espíritu vamos a oír la voz del Espíritu Santo, sí, la guianza del Espíritu Santo. Es la voz de Dios que nos habla de muchas maneras ahora, con el Hijo. De manera sobrenatural. Con la palabra. Cuando si estamos hablando de oír la voz de Dios, estamos hablando de algo sobrenatural. Claro. No es nada más así las cosas cotidianas de la vida diaria. Oír la voz de Dios te lleva a una dimensión sobrenatural. A través de la Escritura, Dios te empieza a hablar con un rema. A través de la oración y el ayuno, Dios te empieza a hablar. Ahí, estando en oración, muchas veces orando en lenguas, empiezas a ver visiones. Pues no todas a lo mejor son de Dios, pero tienes que ser muy sensible. A lo mejor llega una persona de repente y te dice cosas y coincide con lo que tú estabas sabiendo, y empiezas a ver conexiones de las cuales Dios te está hablando. Y entonces esta dimensión sobrenatural son de las cosas que necesitamos ser sensibles y además incluirlas en el paquete para que yo tenga una aseveración, una certeza de que es Dios quien me está hablando. Una vez el hombre que llegó conmigo cuando estábamos en oración para ir a Japón, Nahum, no sé si te acuerdas de él, pero Nahum llegó un día, estábamos en oración de hombres, y Nahum llegó y me dijo: estoy esperándote porque terminando la reunión quiero hablar contigo. Y le dije: ¿de qué se trata? Él no sabía absolutamente nada. Y dijo: te soñé 2 veces esta semana. Una vez te soñé que estabas arriba de un árbol conmigo y había un toro allá abajo. Y tú decías: me voy a bajar, y yo te decía: no te bajes porque el toro te va a matar. Pero te bajaste y te fuiste perdiendo en el oriente. Te fuiste hacia el oriente y pasabas por un campo así como de arroz o no sé qué, te fuiste por ahí. Y luego dice: la segunda vez que te soñé que estabas sin zapatos abriendo la Biblia y había gente del oriente sentados en el piso oyéndote, y tú estabas vestido de traje, y yo me moría de risa porque decía: mira qué raro se ve Rodolfo de traje y sin zapatos. Y esa es la forma en que predican en Japón. Y entonces me quedé yo... ¿Qué predicaste en Japón? Sí, te quedas con el ojo cuadrado que este hombre podía decir, me estaba describiendo cosas que él no sabía absolutamente nada y Dios había hablado. Me fui a la Escritura y leí Génesis 41:32, que decía: por cuanto el sueño ha sido 2 veces, la cosa es segura y Dios se apura en hacerla. Y para mí eso fue muy claro. Entonces confirmé con la palabra, la oración, lo sobrenatural, luego con mi autoridad, y finalmente los profetas que venían y hablaban de muchas maneras. Hasta Nahum, sin darse cuenta, estaba profetizando sobre mi vida. Y yo lo comenté con Adriana. Adriana es mi autoridad, quiero que quede bien claro.
Cuando yo tomo una decisión, yo consulto con ella y le pregunto, ¿qué ves tú que a lo mejor yo no estoy viendo? Entonces, si tú estás casado y quieres oír la voz de Dios, seas mujer o hombre, yo te quiero recomendar que sí se pongan de acuerdo y procuren afinar el oído. Tu pareja te va a ayudar a afinar el oído. Escuchen juntos, es bien importante. Sí. Bueno, yo creo que ya concluimos básicamente con los 5 puntos. Sí. Bueno, pues yo creo que estar en Cristo y querer servirle y querer obedecerle es realmente vivir en lo sobrenatural. Yo creo que nosotros desde que empezamos en Cristo hemos vivido cosas que no hubiéramos vivido en lo normal, hemos logrado estar con gente que jamás nos hubiéramos imaginado, hemos visto la mano de la provisión de Dios que jamás nos hubiéramos imaginado. Sí, entonces yo creo que la vida del cristiano es vivir en lo sobrenatural y tenemos que creerlo. No nada más tener una religión y nada más asistir el domingo y trabajar en algún ministerio, pero ese anhelo de la presencia de Dios, de oír la voz de Dios, de caminar en el Espíritu, de vivir lo sobrenatural en tu vida, que tienes una fe y una confianza que aunque no ves las cosas como deben de ser, Dios las va acomodando porque, como dijimos la vez pasada, si Él te llama, Él te provee, te capacita, te respalda, y entonces eso es una vida sobrenatural. Así es vivir una vida sobrenatural. Así es. Así es que de muchas maneras les quiero también otra vez una nota de precaución en cuanto a lo sobrenatural. No todos los sueños son de Dios, tengan cuidado por favor. No todas las visiones son de Dios, hay que discernirlas. Y si no estás seguro, pregunta. Porque todo lo que estamos hablando tiene que estar en completa armonía con la palabra. Siempre tiene que estar en armonía con la palabra, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto te va a ayudar a tomar decisiones. Y bueno, pues el apóstol Pablo al principio decía, ¿quién eres, Señor? No lo conocía en Hechos 9. Pero ya para el capítulo 16 sabía que era Dios. Cuando le llegó la visión, sabía que era Dios. ¿Por qué tan rápidamente decidió el apóstol Pablo? Enseguida fuimos allá a Macedonia, a Filipos. ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo lo hizo? Porque ya estaba familiarizado con la voz de Dios. Es que hay que aprender a oír la voz de Dios. Hay que familiarizarnos y movernos en esa dirección. Estas herramientas esperamos que sean de utilidad para ustedes y vamos a concluir con una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a oír la voz de Dios. Y nada más decirles, a veces es a prueba y error, pero si no te atreves a creerlo y no das el paso, aunque te equivoques, pero que des el paso de decir, yo sentí que Dios me habló, y entonces atrévete a creerle, y si no fue, bueno, estás aprendiendo y a la otra, y así vas afinando también el oído para oír la voz de Dios. Midiendo los pasos que estés tomando. Pero este prueba y error es parte de la forma. Es ir afinando el oído, nada más. Es ir afinando el oído. Aquí está Samuel yendo a ver a Elí. ¿Qué quieres? Es una prueba, un error. No soy yo. Regresó. Otra vez fue con Elí. ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? No soy yo. Segundo error. Es el segundo strike. Y a la tercera le dijo Elí, ¿sabes qué? Se me hace que Dios te está hablando. Y ya se sentó y esperó y dijo, dime, Señor, que yo te estoy escuchando. ¿Qué quieres? Y ahora sí, afino el oído. Vamos a orar. Señor, oramos de que tus hijos, todos los que estamos ahorita aquí reunidos y viendo este programa, Señor, nos des oídos espirituales para oír tu voz. Sabemos que si tú nos hablas, podemos hacer tu voluntad de una mejor manera. Líbranos de cometer errores, de hacer nuestra propia voluntad, de no escucharte, desobedecerte, o líbranos de que nosotros nos precipitemos pensando que sí y nunca fuiste tú. Ayúdanos a discernir y permítenos cumplir la misión que tú nos estás encomendando. Tendremos misiones pequeñitas, pequeñas asignaturas, o grandes misiones y grandes proyectos que tú nos llevarás de la mano según tu propósito. Pero en todas queremos estar seguros, queremos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo, Señor.
Alabado Sí, seas. Señor, en esta tarde te pedimos que durante esta semana, Señor, y en estos tiempos en que estamos viviendo cosas especiales en el mundo y en nuestra ciudad, te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos des dirección, que tú nos confortes, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor. Háblanos en estos tiempos, Padre. Háblanos para saber cuál es el propósito para nuestras vidas. Háblanos para darnos dirección en lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Sí, Señor, hay mucha gente tomando decisiones en estos días, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú les hables sobrenaturalmente, que sientan en su espíritu que tú les estás hablando, que les estás dando dirección, Señor, para tomar cada dirección. Te lo pedimos, Padre. Queremos oír tu voz en estos tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Nos veremos próximamente. Que Dios los bendiga y buenas noches. Hasta luego.